Capítulo 76. Lidiando con las consecuencias. La bala de plata atravesó la corta distancia de unos metros y se clavó con precisión en el cuello del payaso vestido con traje. Grandes cantidades de sangre salieron a borbotones, tiñendo su piel y su pajarita de rojo. El payaso vestido de traje no pudo soltar un grito ya que su garganta parecía producir sonidos de él jadeando por aire. Deseaba levantar su brazo para desviar la herida fatal, pero sus articulaciones parecían estar llenas de pegamento. Sus movimientos eran lentos y bruscos. Al haber entrado en un estado de media cogitación, Klein no se sorprendió por la aparición de sangre. Volvió a apretar el gatillo con calma, como si fuera su práctica diaria habitual. Un horrible agujero apareció en la frente del payaso vestido de traje mientras la sangre roja carmesí salía a borbotones. El brillo en sus ojos se desvaneció ya que el poder del intrincado revólver era mucho mayor de lo que Klein había imaginado. Mientras sus rodillas cedían y sus brazos colgaban, el payaso vestido de traje cayó gradualmente al suelo. Sus ojos estaban congelados con una mirada aturdida. Su cuerpo convulsionó con acento agudo algunas veces antes de relajarse lentamente y dejar de moverse. Después de haber dado un disparo en la cabeza, Klein se dio la vuelta de manera tranquila. Hizo girar su revólver y dejó caer las vainas vacías. Luego, vestido con su traje formal negro y su sombrero de copa partido, caminó hacia Ayur Harson. Sacó la última bala de caza de demonios de plata que tenía en el bolsillo y la insertó con acento agudo en la recámara del revólver. La razón por la que no se volvió para ver el trágico destino del payaso vestido de traje fue simplemente por su incomodidad con su primera muerte. Sin embargo, era necesario. No sabía qué pasaría si el payaso vestido de traje estuviera bajo el control total del títere. Además, no se atrevió a arriesgarse a entrar en el rango efectivo del artefacto sellado 2049. Después de todo, nadie sabía si algo extraño sucedería que impidiera que su ritual de mejora de la suerte de autosalvación fallara. En cuanto a los objetos del payaso vestido, a Klein solo le importaba si había la llamada fórmula de la poción de payaso o pistas relevantes. Sin embargo, esto no era algo que tuviera prisa por llevar a cabo. En un rato, podría hacerlo junto con Dunn, Ayur y compañía. Si los Nighthawks lo tenían, también significaba prácticamente que él lo tenía. No había forma de que no quisieran compartir la fórmula de la poción de la secuencia 8. Como mucho, se le requeriría acumular sus contribuciones con el tiempo. Después de todo, solo había sido un vidente recientemente. Todavía pasaría mucho tiempo hasta que lo digiriera por completo. Mientras sus pensamientos se agitaban, Klein caminó rápidamente junto a Ayur Harson. El caballero con su rompevientos gris luchaba por sentarse pero fracasaba en cada intento. Estaba cubierto de polvo y barro por la caída. ¿Qué necesitas que haga, señor Harson? Preguntó, agachándose. Apuntó el revólver en su mano al suelo en caso de un disparo accidental. Ayur jadeó con acento agudo y suspiró. El monstruo era demasiado fuerte, si no fuera por su debilidad. Entonces, señaló una botella de metal azul cielo a su lado y dijo con una risa autodespreciativa. Estaba intentando tomar algo de medicina, pero mi mano tembló. La botella azul cielo era del tamaño del dedo de Klein. No era más larga de 5 centímetros y una tapa que ocultaba patrones en espiral había caído hacia un lado. El líquido se había derramado por completo. Klein extendió la mano para recoger la botella. Mientras la miraba con los ojos entrecerrados, respondió impotente. Señor Harson, solo quedan unas pocas gotas en la botella. Ve a Bourge y busca en sus bolsillos internos. Dijo Ayur mientras jadeaba por el aire. De acuerdo. Klein se levantó y preguntó casualmente. ¿Es esto medicina restaurativa? ¿Un objeto del misticismo? No, solo tiene ciertos efectos restaurativos. El objetivo principal es estimular nuestras mentes y exprimir el potencial de nuestros cuerpos. Permite mantener un estado decente por un corto periodo de tiempo hasta que regresemos, donde podemos recibir tratamiento. Ayur intentó sentarse pero falló de nuevo. Su nombre es la mirada de la diosa. Recuerda dejar que Bourge beba la mitad de una botella. Klein no se demoró más y se dio la vuelta.
Llegó rápidamente a Borgia, quien gemía de dolor. Encontró la botella de metal azul cielo uniforme en el bolsillo del Nighthawk. Después de quitar la tapa, sostuvo cuidadosamente la botella en la boca de Borgia. Al sentirlo, Borgia intentó abrir sus labios con fuerza. La botella se mantuvo en alto mientras un líquido rojo oscuro fluía en la boca de Borgia. Klein estimó la cantidad y se detuvo justo a tiempo. Luego volvió a enroscar la tapa. La medicina fue bastante efectiva. Solo le tomó a Borgia unos segundos después de beberla para recuperar el espíritu en sus ojos. Además, susurró. Gracias. Dicho esto, presionó el suelo mientras se sentaba lentamente. Primero trató sus heridas antes de caminar hacia Lorota y Dune inconscientes. Luego, recuperó la mirada de la diosa del bolsillo interno de este último. Klein regresó al lado de Ayur y le dio la mitad restante de la botella. Después de que Ayur jadeó con acento agudo unas cuantas veces, sus acciones de repente se volvieron más ágiles. Se levantó como si nunca hubiera estado herido. Voy a ayudar a Borgia. Ayuda a ese compañero tuyo. El caballero con el encanto de un hombre de mediana edad señaló a Leonard Mitchell. Klein no tenía objeciones al respecto. Se dio la vuelta y corrió hacia el poeta, Leonard. No hay necesidad. Puedo beberlo yo solo. Leonard, con su cabello desordenado, sonrió mientras levantaba la botella azul cielo. Al ver a Leonard levantarse ágilmente empujando con una mano, Klein, quien quería burlarse, quedó de repente atónito. Las lesiones de Leonard son más leves de lo que esperaba. Tenía la capacidad de consumir la medicina desde el principio. Eso también significa que podía verme caminar en sentido contrario mientras hacía el ritual de mejora de la suerte. No, todavía está bien. Había cantado en mi interior y el ritual de mejora de la suerte no parece extraño de ninguna manera, o el payaso vestido no habría caído en ello. Pero aún así, Leonard, que se había recuperado hace mucho tiempo pero eligió ver desde la línea de banda, había visto bastante. Cosas como que no me afectaba el 2049 y mi ataque sorpresa al payaso vestido. Justo cuando los ojos de Klein se estrecharon ligeramente, Leonard, que caminaba en su dirección, se detuvo a su lado y se rió suavemente. En realidad quería salvarte, pero descubrí que no lo necesitabas. No te preocupes, hay muchas personas especiales en este mundo que siempre pueden hacer cosas que otros no pueden, como tú. Y yo. Leonard sonrió mientras pasaba junto a Klein y caminaba hacia el despertar de Dune y Lorota. Narcisista. Klein pensó en silencio mientras se sentía mucho más relajado. Por lo que parecía, Leonard Mitchell ocultaba bastantes secretos. Mientras se reagrupaba con el resto y estaba sumido en sus pensamientos, vio al capitán Dune ponerse una tela y recoger el cuaderno de la familia Antigonus que estaba cubierto de manchas de sangre amarillentas. La cubierta del cuaderno estaba completamente hecha de papel negro grueso. Desprendía un aura de un tiempo antiguo y lejano sin signos de suavizarse o pudrirse. Era casi idéntico al que vio en su sueño. Incluso sospechaba que al abrirlo solo vería al loco con su espléndido tocado. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba pensando demasiado, ya que Dune abrió el cuaderno para hacer una confirmación final. Klein no pudo discernir las palabras en él debido a su mal ángulo, pero estaba seguro de que no había dibujo del loco con su ropa hermosa y su espléndido tocado. No hay nada malo con eso. Dune cerró el cuaderno y lo sostuvo con seguridad. Luego, miró a Ayur y compañía. Almacenemos este cuaderno y el artefacto sellado 2-049 detrás de la puerta de Chanis de Tingen. Podemos esperar hasta que todos ustedes se recuperen o Backlund envíe a alguien. Al escuchar eso, Klein se sintió un poco decepcionado una vez más, pero también se sintió feliz. Deseaba ver el cuaderno de la familia Antigonus una vez más y descubrir la razón de la muerte del Klein original, Welhinaya. Sin embargo, también sentía que el objeto antiguo estaba lleno de desgracias. A menudo traía catástrofes, así que no se atrevía a tocarlo. Entregarlo a la sede de la iglesia y sellarlo se considera la mejor opción. Suspiró aliviado en secreto. De acuerdo. Ayur Harson, Borgia y Lorota asintieron al unísono. Luego se dieron la vuelta y llegaron junto al artefacto sellado 2049.
Se despertaron mutuamente y metieron el títere que había vuelto a moverse en el cofre negro con una abertura mientras lo vigilaban estrictamente. Todo ha vuelto a la normalidad. Ayur sonaba un poco más relajado. Dentro del cofre negro con poca luz, el títere envuelto en tela manchada de aceite se volteó con su cuerpo crujiente mientras alineaba su rostro pintado de payaso con la fuente de luz. En la cara espeluznante, debajo de los ojos negros sin pupilas, aparecieron dos grietas carmesí apenas perceptibles. Mientras tanto, Dunn, Leonard y Klein, quien había reunido su coraje, comenzaron a buscar en el cadáver del payaso vestido. Encontraron flores de papel, pañuelos, cartas de póker, trozos de vidrio y todo tipo de objetos extraños. Sin embargo, aparte de eso, no parecía llevar nada de valor o posibles pistas. Aparte de la billetera con 70 u 80 libras y 10 sol y más. Klein suspiró en secreto. Con el dinero en mente, inmediatamente miró hacia abajo e inspeccionó su cuerpo. Su rostro casi cayó literalmente. Su traje formal que costó varias libras se había rasgado en 5 o 6 lugares que requerían reparación debido a que rodó por el suelo. Además, estaba cubierto de manchas de polvo y suciedad. Dunn le lanzó una mirada mientras la comisura de sus labios se curvaba hacia arriba. Las pérdidas durante una misión pueden ser reembolsadas. Reembolsadas. Al escuchar el término inventado por el emperador Rosell, Klein se sintió instantáneamente maravilloso. Sí, este traje solo necesita una limpieza y reparación adecuadas antes de poder ser usado de nuevo. Todavía será presentable. Cuando llegue el reembolso, puedo comprar otro conjunto y turnarme usándolos. No soy el tipo de persona que usa un reembolso para algo que no sea para lo que fue destinado. Sin embargo, debería considerar conseguir un conjunto de ropa para el combate en el futuro, como una chaqueta cortavientos negra como la del capitán. La ropa con materiales ligeramente más pobres sería mucho más barata que un smoking. TSK, ¿será que la razón por la que el bastardo de Leonard no le gusta usar trajes formales se debe a que tiene esas consideraciones? Deja que Fray se encargue del cuerpo. Veremos si puede encontrar cómo era originalmente el hombre o encontrar alguna pista relevante. Dunn tocó la pintura facial del payaso vestido con su guante. Entonces, buscaron en el almacén más interno y vieron que había manchas de carne sangrienta que parecían haber sido aplastadas por rocas. También vieron huesos blancos esparcidos por todas partes. Ray Bieber estaba absorbiendo el poder del cuaderno a través de un ritual antiguo, como si estuviera consumiendo una poción de secuencia de nivel superior. Un ritual así está lleno de peligros. Debe realizarse en un ambiente aislado de todas las perturbaciones, y el ritual habría requerido que él entrara en un sueño profundo durante cierto tiempo. Probablemente por eso aún no había dejado Tingen. Dunn adivinó las posibilidades después de inspeccionar el almacén. Al escuchar tal descripción, Lorota se rió. Su cabello negro contrastaba fuertemente con su rostro pálido. Qué lástima, lo despertamos antes de tiempo. Su enojo por ser despertado realmente nos dejó una profunda impresión. Esto es una especie de perder el control. Dunn miró hacia Klein y le dijo, tanto como explicación como conferencia. ¿Por qué no simplemente dejó a Tingen e intentó absorberlo en otro lugar? Preguntó un perplejo Klein. Ayur se rió y señaló su cabeza. Las personas influenciadas por poderes antiguos o siniestros a menudo carecen en este departamento. En ese momento, Dunn inhaló y dijo mientras ocultaba su dolor. Leonard, todavía estás en buena condición. Quédate aquí y no permitas que la gente común se acerque. El resto de nosotros buscará inmediatamente objetos entre los restos de Ray Bieber. Regresaremos con ellos y el artefacto sellado, así como el cuaderno de la familia Antígenes. Luego conseguiremos a Fray, Royal y la policía para que vengan aquí. Capítulo 77. Objetos remanentes. Bien, aquí está. Respondió Leonard con una expresión relajada cuando escuchó la sugerencia de Dunn. Después de eso, todos salieron del almacén y se acercaron a donde Monster Beaver había autodestruido. Con él en el origen, comenzaron a buscar hacia afuera radialmente. Capitán, ¿qué estamos buscando? Klein miró la carne podrida y la sangre que estaba esparcida por todas partes.
Contuvo las ganas de vomitar mientras miraba a Dune Smith a su lado pensativamente. Dune no levantó la vista. En su lugar, usó sus ojos grises profundos para barrer el suelo. Despertar antes de tiempo, perder el control y convertirse en un monstruo. Esto significa que Ray Bieber no absorbió completamente los poderes del villano proporcionados por el cuaderno. También significa que una parte de su cuerpo se considera extraordinaria, convirtiéndolo en material de primera calidad. Si alguna vez te encuentras con algo similar, asegúrate de no perderte la oportunidad de hacer una búsqueda. Podría ser un objeto relativamente importante. Así que ese es el caso. Klein asintió ligeramente en iluminación. En un abrir y cerrar de ojos, pensó en otro asunto. Si la parte donde Monster Beaver había concentrado los poderes del Beyonder fuera alguna parte indescriptible, no sería incómodo. No sería extremadamente repugnante convertirlo en una poción. Justo cuando la mente de Klein divagaba, Borgia con sus afilados ojos de águila gritó de repente. Lo encontré. Ejem. Dune y compañía se volvieron inmediatamente y se acercaron. Impulsado por su curiosidad, Klein se acercó a Borgia con un paso acelerado. Pronto, vio el objeto frente a Borgia. Era un objeto grisáceo y blanco del tamaño de un puño. Su superficie estaba llena de surcos y parecía suave pero dúctil. Parecía un cerebro que había sido extraído de un ser vivo. Aunque Klein no pudo distinguir la extraordinariedad del trozo de grisáceo y blanco, estaba seguro de que Borgia no había cometido un error ya que había permanecido intacto a pesar de la violenta explosión que había sufrido. Dune lo observó cuidadosamente y se agachó. Al extender y doblar su brazo derecho, usó su mano izquierda con guantes negros para agarrar cuidadosamente el objeto grisáceo y blanco. En el momento en que lo tocó, el trozo de grisáceo y blanco se extendió inmediatamente en un líquido extremadamente pegajoso. En ese momento, Ayur Harson sacó una caja cuadrada de color estaño, sacó los cigarrillos y los guardó en su bolsillo. Entonces, le entregó el estuche cuadrado a Dune y sonrió. Sé que solo te gustan las pipas. Dune se rió y tomó el estuche cuadrado. Luego, él vertió el líquido pegajoso grisáceo y blanco en el estuche para almacenamiento temporal. Después de guardarlo, todos hicieron una búsqueda superficial del área. Después de confirmar que no habían dejado nada atrás, se fueron. Al salir, vieron a los caballos cavando sus cascos en el suelo, claramente asustados y nerviosos. Casi habían escapado de sus riendas. Yo conduciré. Borgia cubrió su boca con la mano y tosió suavemente. Sé que eres bueno apaciguando animales. Dijo Ayur con una sonrisa y un gesto de cabeza. Después de abordar el carruaje, Dune, Lorota, Ayur Harson y Klein, quien continuó sus ejercicios de brazos, temporalmente no tenían nada que decir mientras caían en silencio. Cuando el trote de los caballos sonó mientras el carruaje se alejaba, Dune miró a Klein y deliberó sobre sus palabras antes de decir. Sé que estás lleno de curiosidad sobre el cuaderno de la familia Antígenes. ¿Deseas entender lo que sucedió? No, en absoluto. Klein negó subconscientemente. Era un antiguo relicario lleno de desgracias. Sin darle tiempo para responder, Dune continuó y dijo. Sin embargo, primero tengo que informar esto a la Santa Catedral. Solo después de que determinen el nivel de confidencialidad del cuaderno, podemos considerar si esto puede mostrarse a usted. No hay problema. Klein dio una respuesta corta y simple. Dune continuó con sus ejercicios de brazo mientras pensaba antes de decir. Una vez prometí que podrías convertirte en miembro formal de los Nighthawks cuando confirmáramos que Ray Bieber es descendiente del clan familiar Antígenes. Ahora, no solo hemos determinado la identidad de Ray Bieber, sino que incluso eliminamos al monstruo y arruinamos la conspiración de la Orden Secreta. En todo este proceso, tu desempeño fue excepcional. Tú personalmente mataste a un miembro de una organización malvada. Por lo tanto, cumpliré mi promesa e inmediatamente presentaré una solicitud a la Santa Catedral. Esperaremos su aprobación. Cierto, olvidé algo importante. Todavía necesito preguntar si estás de acuerdo con esto. Señor Klein Moretti, ¿está dispuesto a unirse formalmente a los Tingen Nighthawks como uno de sus miembros? Su salario aumentará varias veces,
alcanzando 6 libras a la semana. Además, recibirá un aumento cada año subsiguiente. Su salario será pagado por la iglesia y el departamento de policía del condado de Água por igual. También obtendrá la identidad de inspector en periodo de prueba. Será muy útil en ocasiones. Como vigilante de tipo de apoyo, no siempre necesitará enfrentar enemigos, pero tendrá que guardar la puerta de Chanis una vez a la semana. Sin el permiso del equipo, no puede salir de Tingen sin permiso. Además, tiene que mantener esto en secreto de su familia. Cuando Dunn terminó de enumerar las restricciones y beneficios, Klein ya estaba pensando profundamente durante más de 10 segundos. Deseo convertirme en un formal Nighthawk. Solo de esta manera podría seguir obteniendo más acceso a los misterios, como la situación con respecto a la orden secreta. Después de leer los diarios reunidos de Roselle, Klein tuvo algunos cambios en sus pensamientos sobre sí mismo. Ser hábil en el conocimiento de la mística para buscar un camino a casa era una meta inmutable para él. Aumentar su fuerza aún más para hacer que el espacio misterioso sobre la niebla gris obedezca más seguramente antes de usarlo para regresar a casa fue una nueva adición a sus metas. Tal como dijo el emperador Rosell, simplemente confiar en poderes externos era muy peligroso. Además, después de convertirse en un vidente y obtener poderes de Beyonder, Klein sintió que tenía un mejor control del espacio misterioso. Por ejemplo, podía llevar a otra persona a la reunión. Esto lo obligó a considerar qué cambios posiblemente beneficiosos ocurrirían en el espacio misterioso sobre la niebla gris cuando alcanzara la secuencia 8, la secuencia 7 o una secuencia aún más alta. Por supuesto, Klein sabía muy bien que esto se basaba en la premisa de que resolviera por completo los efectos secundarios de la poción de vidente. No podía apresurarse ni ser imprudente. Muy bien. Una vez que la Santa Catedral lo apruebe, te convertirás en uno de nosotros. Los ojos grises de Dunn estaban teñidos con un toque de alegría. En ese momento, Ayur Harson, quien estaba escuchando, interrumpió. Klein, no te importa que te llame Klein. Tu actuación hoy fue realmente excelente. Lograste matar a un villante de la Orden Secreta. Incluso sospecho que ha alcanzado la secuencia 7. ¿Cómo lo hiciste? Realmente lo encuentro increíble. Finalmente se planteó la pregunta. Habiendo preparado durante mucho tiempo para esto, Klein actuó como si estuviera organizando sus pensamientos. Sabía que era realmente increíble y enigmático que hubiera matado a un Beyonder que superaba a Dunn, Ayur y Lorota. Ayur y compañía no eran ciegos ni tontos, así que era cuestión de tiempo antes de que preguntaran sobre el proceso. Sin embargo, nunca esperó que esperaran hasta este momento. Así es. El capitán y el señor Harson estaban previamente heridos y sus situaciones podrían haber empeorado en cualquier momento. En ese momento, cualquier asunto que pudiera resultar en conflicto debía ser pospuesto. Era para evitar que actuara desesperadamente debido a mi exposición. Secreto. Solo después de expresar mi actitud y mostrar que estaba dispuesto a ser un halcón nocturno, estuvieron lo suficientemente tranquilos como para preguntar. ¡Qué astutos! No tenían ninguna comunicación obvia entre ellos, pero habían tomado la misma decisión tácita. Klein respondió como si estuviera pensando. Es un evento extremadamente afortunado. El payaso con smoking había cometido un error fatal de juicio. En aquel entonces, el artefacto sellado 2049 fue arrojado cerca de mí como resultado de la explosión. Parecía estar a unos 5 o 6 metros de mí, pero fue solo una observación rudimentaria. Fue muy fácil llegar a la conclusión de que estaba dentro del área de influencia del artefacto sellado. En aquel entonces, me sentía débil debido a la explosión. Mis acciones se volvieron lentas y parecía como si alguien me controlara. Era desconocido cuando ese payaso vestido se acercó a mí en un estado invisible. Intentó tentarme ofreciéndome salvarme y la correspondiente secuencia 8, payaso, de la poción del vidente. Quería que lo ayudara a recuperar el cuaderno de la familia Antigonus. Dijo que la orden secreta controlaba la ruta de la secuencia correspondiente de la poción del vidente y que él había sido un vidente. Klein describió la situación de aquel entonces en detalle. Incluso describió las teorías que tenía en ese momento, incluyendo cómo creía que el payaso vestido había adivinado que tomar el cuaderno sería una empresa extremadamente arriesgada. Por lo tanto, había cambiado sus planes.
Por supuesto, todas las verdades se usaron para ocultar la mentira hecha al principio, que había sido controlado por el artefacto sellado 2049. ¿Adivinaste que era extremadamente arriesgado recuperar el cuaderno? Sí, de hecho es muy arriesgado. Sin embargo, el riesgo era en realidad por tu culpa, dijo Lorota con una risita mientras se cubría la boca. Su adivinación fue correcta, pero lo llevó a una situación fatal. Esto es sin duda una historia interesante. Klein se sorprendió antes de asentir seriamente. En efecto, la adivinación nunca es cristalina. Y esa vaguedad solo significa que una interpretación puede ser incorrecta. Y esa vaguedad solo significa que una interpretación puede ser incorrecta. Sí, tengo que tomar nota de eso. ¿Cómo lo eliminaste después de eso? Preguntó Dunn mientras hacía sus ejercicios de brazo y se recostaba. Klein sonrió. Fingí estar de acuerdo con él y lo hice despertarme. Sin embargo, no se atrevió a entrar en el rango efectivo del artefacto sellado. Se mantuvo a 2 o 3 metros de distancia y usó un extraño papel en un intento de empujarme. Aproveché la oportunidad y tiré de su papel, haciéndolo caer en el rango efectivo de 2049. Luego lo complementé con disparos repetidos y completé mi objetivo. Es bastante vergonzoso para mí. Ni siquiera tenía la confianza de golpearlo a pesar de estar a solo 2 o 3 metros de él. Ayur asintió ligeramente. Con sus habilidades evasivas, una distancia de 2 o 3 metros no es una garantía absoluta. Puede que puedas golpearlo pero no dar en un punto vital. Eso solo empeoraría las cosas. Tu elección en ese momento fue impecable. Incluso se podría decir que fue sobresaliente. Si estuviera en tus zapatos, quizás no lo habría hecho mejor que tú. No preguntó más. Después de todo, la entrada del payaso vestido en el área de influencia del artefacto sellado 2049 básicamente selló su destino. Se convirtió en un objetivo vivo. La secuencia subsiguiente del vidente es payaso. ¡Qué extraño! Dunn dijo de repente con un suspiro. Capítulo 78. Trauma. Ayur Harsen agregó. Exactamente, es difícil imaginar que la secuencia posterior de vidente sea payaso. Según la lógica normal, nadie los vincularía juntos. ¿Es eso extraño? Recuerdo que bastantes pociones de secuencia también parecen carecer de similitudes entre sus diferentes niveles. Lorota cubrió su boca mientras bostezaba. Era obvio que sus heridas eran más graves. Ni siquiera la mirada de la diosa podía ayudarla a mantener su energía vibrante. No, Lorota. Esto es completamente diferente. Incluso si las otras pociones de secuencia carecen de conexión, también podemos encontrar puntos en común si se ven desde un ángulo diferente. Sin embargo, no puedo comprenderlo para el vidente y el payaso en absoluto. Dijo Ayur Harson mientras sacudía la cabeza y suspiraba. Klein escuchó su discusión y se rió. No, todavía hay un punto en común. ¿Qué? Preguntó Ayur con curiosidad. Incluso los ejercicios de brazo de Dunn claramente disminuyeron. Klein respondió sin vacilar. Ya sea un vidente o un payaso, ambos pueden encontrarse en el circo. Ayur, Dunn y Lorota quedaron atónitos. Pef. Una respuesta bastante buena. Me gustan los jóvenes como tú. Lorota fue la primera en volver en sí y estalló en risas. Ayur también sonrió mientras negaba con la cabeza. En esta era, el número de caballeros equipados con el espíritu de la autodepreciación está disminuyendo. Afortunadamente, hoy hemos conocido a uno. ¿Crees que me gusta involucrarme en la autodepreciación? No es como si hubiera descubierto alguna similitud entre los dos. Klein se quejó internamente mientras respondía con una sonrisa irónica. Solo deseo que las pociones del camino de la secuencia no tuvieran nombres como domador de bestias, acróbata o mago. Eso realmente formaría un circo. Además, es un circo de una sola persona. Ja ja. Dunn y compañía se divirtieron inmediatamente. Llenaron el carruaje con una atmósfera alegre. El carruaje se dirigió directamente hacia la calle Southland. Klein, que no estaba herido, fue el primero en entrar en la compañía de seguridad Blackthorn. Diosa, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Rosan exclamó cuando lo vio. Klein miró hacia abajo a su traje sucio y desgarrado. Respondió con el corazón apenado. Siempre hay todo tipo de accidentes durante una misión.
Afortunadamente, la diosa nos bendijo y todo terminó hermosamente. Alabada sea la dama. Rosan dibujó devotamente la luna carmesí en su pecho. Antes de esperar a que Klein continuara, ella preguntó: ¿Necesitas que nos escondamos en el tercer piso de nuevo? ¿Es el artefacto sellado realmente tan peligroso? Confía en mí, es mucho más peligroso de lo que puedes imaginar. respondió Klein con un miedo persistente. Si no fuera por su ritual de mejora de suerte aún más misterioso, habría perecido bajo las manos proverbial de 2049. Diosa. Los labios de Rosan temblaron como si todavía tuviera 1.000.000 de cosas que decir o preguntas que hacer, pero considerando cómo el capitán estaba esperando abajo, contuvo su compulsión. Informó a la señora Oriana y compañía que subieran al tercer piso. Los vecinos de la compañía de seguridad Blackthorn eran o bien propiedades de la iglesia o devotos clérigos que conocían vagamente la situación. Cuando todo el personal civil se dispersó, Klein no se apresuró a ir a la sala de entretenimiento para informar a los demás Nighthawks. Inmediatamente regresó y ayudó al capitán y al resto a escoltar el artefacto sellado 2049, los restos del monstruo Beaver y el cuaderno de la familia Antigonus al segundo piso. A través de la partición, Dune empujó la puerta de la sala de entretenimiento y dijo a los dos Nighthawks que estaban jugando cartas Went: Fray, Royal, ambos deben dirigirse inmediatamente al almacén Tyrell del puerto y ayudar a Leonard a lidiar con las consecuencias. De acuerdo. Royal, con su cabello negro como el cuervo y su expresión fría, fue la primera en levantarse. El recolector de cadáveres Frie, con su cabello negro, ojos azules y piel pálida, se levantó. Dejaron sus cartas de Went y salieron de la sala de entretenimiento y cuando pasaron por la partición, claramente se detuvieron. Espera. Dune gritó, sin defraudar sus expectativas. ¿Qué más hay? Sleepless Royal giró la cabeza y preguntó sin expresión: Recuerda informar a la policía. Que sellen la carretera. Impide que alguien se acerque hasta que termines con la escena y muevas el cadáver hacia atrás. dijo Dune, dándose un golpe en la frente. De acuerdo. Royal se dio la vuelta y dio 2 pasos antes de detenerse de nuevo. Giró la cabeza, parpadeó y confirmó fríamente. Capitán, no hay nada más. No. Dune respondió categóricamente. Royal asintió imperceptiblemente y se dirigió hacia la entrada. En cuanto al recolector de cadáveres Frie, quien exudaba frialdad y oscuridad, mantuvo su ritmo adecuado. En ese momento, Dune agregó: Recuerda decirle a Rousane, la señora Oriane y compañía que pueden bajar. No hay problema. Frie respondió con calma como si ninguna emoción lo conmoviera. Klein observó cómo los dos Nighthawks salían por la puerta y subían las escaleras antes de suspirar aliviado en secreto. Siguió al capitán y al resto hacia el subsuelo. Se dirigieron directamente a la puerta de Chanis. Mientras Dune hacía un gesto para que Sleepless Kenley abriera la puerta de Chanis, le dio instrucciones a Klein. Ve al arsenal y trae a Old Neil aquí. Necesitamos su magia ritual para curarnos. A medida que los efectos de la medicina comenzaron a desvanecerse, su estado mental disminuyó gradualmente. De acuerdo. Klein no esperó a que el capitán continuara, y agregó: Vigilaré el arsenal en lugar de Old Neil. También solicitaré al menos 20 balas para cazar demonios y esperaré la aprobación de la Santa Catedral, controlando mi curiosidad sobre el cuaderno de la familia Antigonus. Dune se quedó sin palabras al instante. Capitán, ¿hay algo más? Preguntó Klein con una sonrisa después de ganarle a Dune. Dune negó con la cabeza y se quedó sin palabras. Sacó su bastón y se dio la vuelta. Después de caminar una cierta distancia, Klein entró en la armería y le contó los sucesos en general a Old Neil, quien estaba bebiendo agua simple. Se convirtió en un monstruo que perdió el control. ¿Incluso mataste a un Beyonder? Old Neil rápidamente ordenó su escritorio. Es como si estuviera escuchando el guión de una obra de teatro. Murmuró mientras circulaba alrededor del escritorio y caminaba directamente hacia el pasillo sin esperar la respuesta de Klein. Klein preguntó por curiosidad: Señor Neil, ¿no tiene la iglesia medicina restauradora real? ¿Por qué se necesitaría magia ritualista? Ninguna medicina hecha con ingredientes comunes puede proporcionar los efectos restauradores permanentes de un ritual.
Los ingredientes extraordinarios son muy raros y la mayoría de ellos no son adecuados para la medicina restauradora. El viejo Neil explicó con tranquilidad. Deberías conocer la mirada de la diosa, ¿verdad? Cuando se hace la medicina por primera vez a través de un ritual, sería una medicina restauradora estándar y real. Pero cada minuto después de su finalización, su efecto se evapora hasta que queda poco de su eficacia. Ya veo. Klein asintió decepcionado. Como guerrero del teclado y ávido jugador, era una costumbre anhelar una medicina con propiedades curativas mágicas. Observó a Old Neil irse y se sentó, disfrutando de la tranquilidad que no había tenido en mucho tiempo. En medio de su paz, recordó la trágica muerte del payaso vestido de traje. Recordó haber disparado fríamente, la herida espantosa y la expulsión de sangre fresca. El cuerpo de Klein tembló al sentir incomodidad. Primero se levantó, luego se sentó y repitió lentamente el proceso. También caminó de un lado a otro. Uf. Soltó un suspiro y decidió ocuparse en algo para dejar de pensar en esas imágenes negativas. Klein se quitó su sombrero de seda y su traje formal. Luego sacó un pañuelo y un cepillo para limpiar la suciedad y el barro. Después de un tiempo incierto, escuchó los pasos familiares de Old Neil. El caminar de Old Neil implicaba que caminaba sobre sus talones y hacía un ruido distintivo mientras caminaba por el pasillo. ¡Qué cansancio!, se quejó Old Neil al entrar en la habitación. Dile al resto que nadie debe venir aquí en la próxima hora. Necesito descansar. Él instruyó casualmente, echando un vistazo hacia Klein. ¿Por qué no descansas arriba y yo me quedo aquí de guardia? Sugirió Klein amablemente. El viejo Neil negó con la cabeza. Arriba es demasiado ruidoso. Rosanne es una mujer que simplemente no puede dejar de hablar. De acuerdo. Klein no insistió. Se puso su abrigo y sombrero, tomó su bastón y regresó al pasillo. Luego, abrió la puerta del armero. Toc, toc, toc. Caminó lentamente por el camino vacío cuando de repente vio muchas habitaciones que nunca había visto antes a su lado. Aquí hay una puerta secreta. Klein se detuvo en un lugar alrededor de una curva mientras miraba la habitación. Descubrió que el recolector de cadáveres Frie ya había regresado. Estaba examinando cuidadosamente un cadáver completamente diseccionado. ¿Cadáver? El corazón de Klein se agitó mientras reunía valor y se acercaba a la habitación. Golpeó suavemente la puerta abierta. Frie detuvo sus acciones y se dio la vuelta, mirando con sus ojos azules pero helados. Disculpa por molestarte, solo quiero saber si esto es el cadáver de un Beyonder. Preguntó Klein mientras controlaba su tono. Sí. Los labios de Frie se abrieron y cerraron, pero solo escupieron una palabra. La mirada de Klein se extendió más allá de él y aterrizó en el cadáver. De hecho, descubrió la herida espantosa y familiar en la frente. Es ese payaso vestido de traje. Klein exhaló secretamente y dijo. ¿Alguna novedad? No. Respondió Frie de manera anormalmente simple. El ambiente se volvió incómodo instantáneamente. Justo cuando Klein estaba a punto de despedirse, Frie tomó la iniciativa de decir. Si te sientes incómodo, puedes entrar a echar un vistazo. Descubrirás que solo es un cadáver. ¿Tienes miedo de que me traumatis? Klein asintió pensativo. De acuerdo. Entró en la habitación y se colocó frente a la larga mesa cubierta de blanco mientras miraba el cadáver. La pintura roja, amarilla y blanca del payaso vestido con traje había sido limpiada, revelando un rostro desconocido que no parecía nada especial. Tenía 30 años, pelo negro y una nariz alta. En ese momento, Frie fue a una mesa cuadrada en la esquina de la pared y cogió un lápiz y un trozo de papel. Regresó al cadáver y colocó el papel y comenzó a dibujar con el lápiz. Klein lo miró con curiosidad y descubrió que Frie estaba dibujando la cabeza del payaso vestido con traje. No pasó mucho tiempo antes de que Frie dejara de mover el lápiz. En el pedazo de papel había un retrato muy realista. En comparación con el cadáver, la única diferencia era la falta de una herida con la adición de ojos azules. ¡Qué genio tan talentoso! Klein se maravilló sorprendido. Nunca esperé que fueras tan bueno dibujando. Mi sueño era convertirme en artista antes de convertirme en un halcón nocturno. El tono de Frie era completamente tranquilo. Entonces, ¿por qué no cumples tus sueños? Preguntó Klein con curiosidad.
Frie dejó su lápiz y dijo con el retrato del payaso vestido en la mano. Mi padre era un sacerdote de la diosa. Él deseaba que yo me convirtiera en sacerdote. Es un trabajo presentable. ¿Te convertiste en sacerdote? Preguntó Klein sorprendido. Le resultaba inimaginable que Frie pudiera convertirse en sacerdote con su personalidad y las vibraciones que emitía. Sí, hice un trabajo bastante aceptable. Frie llevaba una expresión fría mientras las comisuras de su boca se curvaban un poco al responder. Más tarde, me encontré con algunas cosas y terminé siendo un Nighthawk. Klein no tenía planeado infringir en su privacidad, así que preguntó. ¿Alguna vez fuiste sacerdote de la diosa? ¿Por qué no elegiste ser un Sleepless? Por una razón personal. Respondió Frie francamente. Además, la señora Daly es un buen modelo a seguir. Klein asintió y justo cuando estaba a punto de cambiar de tema, escuchó a Frie decir. Ayúdame a vigilar esta habitación. Tengo que entregar el boceto de inmediato al capitán. Cerrar una puerta secreta es muy problemático. De acuerdo. Aunque Klein estaba un poco asustado de enfrentarse a un cadáver solo, se armó de valor y aceptó. Con Frie fuera, la habitación se volvió silenciosa. El cadáver yacía allí mientras el corazón de Klein se volvía pesado. Tomó algunas respiraciones y, en un intento por vencer sus miedos, se acercó a la larga mesa. El payaso vestido yacía allí en silencio con su rostro pálido. Sus ojos estaban cerrados con fuerza y había perdido todas las señales de respiración. Aparte de la horrible herida, emitía la frialdad única de un hombre muerto. Klein observó por un momento mientras sus emociones se asentaban gradualmente y se calmaba. Barró su mirada y descubrió una extraña marca en la muñeca del payaso vestido. Reuniendo su coraje, extendió su mano para tocarla, esperando darle la vuelta para verla más claramente. Justo cuando el frío toque alcanzó desde las yemas de los dedos de Klein hasta su cerebro, la pálida palma que había perdido toda vibración se levantó de repente, agarrándolo por la muñeca. Agarró su muñeca con fuerza. Capítulo 79, otro murmullo. Klein sintió instantáneamente cómo se le erizaba el cabello cuando la mano helada se apretó alrededor de su muñeca. Instintivamente, tiró de su muñeca hacia atrás en un intento desesperado de escapar. Una pesada sensación lo aplastó mientras Klein usaba cada fibra de fuerza en todo su cuerpo para jalar su brazo hacia atrás. El cadáver pálido y desnudo fue arrastrado con tanta fuerza hacia un lado que cayó de la mesa de autopsias. Sin embargo, los dedos blancos y fríos seguían firmemente aferrados a la muñeca de Klein. Klein perdió momentáneamente la capacidad de pensar. El único pensamiento que pasó por su mente fue sacar su revólver y llenar de agujeros al cadáver. Sin embargo, al no poder retractar su mano dominante, lanzó su bastón negro e intentó desesperadamente recuperar su revólver de su funda sin éxito. En ese momento, los ojos del cadáver se levantaron, revelando un par de ojos azules y tranquilos. Su boca se movió mientras murmuraba. Ornasis. 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 Después de que se dijeron esas tres palabras, Klein estaba completamente desconcertado al sentir que los dedos que agarraban su muñeca comenzaban a aflojarse antes de caer sin vida. Los ojos del payaso vestido estaban cerrados una vez más, como si nada hubiera sucedido en absoluto. Si el pálido cadáver no estuviera tendido en el suelo de piedra, Klein habría imaginado que había sido golpeado por un hechizo de alucinación. Retrocedió unos pasos tambaleándose y sintió que la mayor parte de su cuerpo temblaba como resultado del shock y el miedo. Uf. Klein jadeó con acento agudo por aire mientras recuperaba lentamente el control de sus facultades mentales. Miró al cadáver en el suelo con alarma y miedo. Sacó su revólver y retrocedió cuidadosamente de la habitación, paso a paso. Después de confirmar que el cadáver estaba inmóvil, echó un vistazo a su muñeca de la mano que sostenía su revólver. Había 5 marcas de dedos profundas y rojas impresas en su muñeca. Describían en silencio su encuentro. Klein se calmó mientras vulgaridades llenaban su mente. J***dida sea, casi muero del susto.
Después de jadear por más de 10 segundos, comenzó a armar en su mente objetos para componerse rápidamente. Recordó cuidadosamente todo lo que había encontrado y los unió. Aunque no entendía la razón del resurgimiento del payaso vestido de traje, notó agudamente un punto importante. El cadáver había repetido las palabras Ornacis. Es Ornacis de nuevo. Klein frunció el ceño. El cuaderno de la familia Antigonus tiene registros de una nación de la noche eterna en la cordillera de Ornacis. Mientras estaba en cogitación o visión espiritual, escuchaba sonidos que no debería poder escuchar, y entre esos sonidos está la palabra Ornacis. ¿Está la respuesta a todas estas preguntas en la cordillera de Ornacis? ¿Podría haber un peligro masivo acechando allí? Por ejemplo, un dios malvado podría estar sellado dentro y estar usando varias formas de atracción para lograr la libertad. Mientras consideraba esto, Klein entró cuidadosamente en la habitación y tocó el cadáver varias veces para verificar que estaba completamente muerto. No quería que el recolector de cadáveres Frie lo viera desordenar el lugar, así que reunió su coraje para mover el cadáver de vuelta a la mesa de autopsias. Klein no pudo evitar sentir como si su corazón estuviera en su boca durante todo el proceso. El más mínimo movimiento podría romper sus nervios tensos. Además, la sensación de frío que emanaba del cadáver se sentía particularmente repugnante. Después de terminar la misión con gran dificultad, recordó la razón por la que se acercó al cadáver. Por lo tanto, se enfocó en la muñeca del payaso vestido con traje y miró la extraña marca. Se desconocía cuándo la marca se había deslizado, encogiendo en una bola esférica de sangre que tenía un tinte azul. La bola esférica de sangre era del tamaño de un pulgar. Flotaba en el aire en silencio desafiando las leyes de la física. ¿Qué es esto?, murmuró Klein, pero no se atrevió a tocarlo imprudentemente. No tenía la intención de ocultar la extraña esfera de sangre. En primer lugar, no sabía si era algo bueno o malo. En segundo lugar, estaba seguro de que Frie, quien había examinado el cadáver, habría descubierto la marca en la muñeca. Incluso era probable que supiera lo que era la extraña esfera de sangre. E incluso si Frie no lo sabe, informarlo al capitán y dejar que los Nighthawks lo investiguen definitivamente es mejor que yo haciendo intentos al azar. Ese era el pensamiento de Klein. Estar en una organización significaba que tenía que saber cómo aprovechar al máximo los poderes de la organización. Klein esperó nerviosamente durante unos minutos antes de ver regresar a Frie, de cabello negro, ojos azules y labios delgados. Inmediatamente notó la extraña esfera de sangre y le hizo a Klein una pregunta que previamente se había hecho a sí mismo. ¿Qué es esto? No idea. Klein sacudió la cabeza con sinceridad. Contó lo sucedido sin ocultar nada. La marca se deslizó en una esfera de sangre. Frie asintió, aparentemente sumido en sus pensamientos. El cadáver de un villano siempre tiende a tener algunas transformaciones extrañas. Él levantó la vista y le dijo a Klein. Trae al capitán aquí. Infórmale también sobre los contenidos que murmuró el cadáver. De acuerdo. Klein ya estaba ansioso por irse. No tienes que volver con el capitán. Frie agregó. Creo que no te gustará ver lo que sucede a continuación. Mientras hablaba, tomó un cuchillo quirúrgico plateado que estaba a su lado. Klein asintió con cierto temor persistente. Esperaba que dijeras eso. Él recogió su bastón, se puso su sombrero y cojeó hacia la puerta de Chanis. En la habitación del guardián, vio al capitán Dunn, que ya no parecía frágil. Después de escuchar su relato de lo sucedido, Dunn asintió de manera indiscernible. Informaré del asunto a los superiores y dejaré que la Santa Catedral se encargue de ello. Tal vez envíen gente al pico principal de la cordillera de Ornacis para echar un vistazo. Klein respondió brevemente en confirmación. Viendo que solo estaban en la habitación del guardián Sleepless Kenley y el capitán, preguntó casualmente. ¿Están descansando el señor Ayur y los demás? Dunn asintió y dijo. Ayur y Borg están en la Catedral de Santa Selena. Lorota probablemente está buscando una cafetería. ¿Cafetería? Madame Lorota no se ha recuperado de sus lesiones, ¿verdad? Preguntó Klein sorprendido. Dunn se masajeó el puente de la nariz y dijo riendo. Lorota tiene 3 pasatiempos: café, postres y criadas. Dice que necesita estas 3 cosas para acelerar su recuperación. ¿Criadas?
Preguntó Klein, perplejo. ¿Tiene la señora Lorota algún fetiche en particular? Dunn sacudió la cabeza impotente y dijo. A ella le gustan las criadas. Sí, así es. Además, le gustan las que tienen grandes pechos. Ella es muy rara. Klein no tenía idea de qué expresión mostrar en respuesta. Dunn no se demoró más y salió de la habitación del guardián. Mientras Klein observaba su espalda, esperó en silencio a que se diera la vuelta. Mientras tanto, notó de reojo que Sleepless Kenley había sacado su reloj de bolsillo y lo había abierto. 3, 2, 1. En el momento en que Klein terminó de contar en silencio, Dunn se detuvo y se dio la vuelta. Otra cosa que olvidé. Klein, pasaste por mucho hoy. Una vez que te relajes, te sentirás exhausto. No es necesario que estés aquí por la tarde. Vuelve y descansa un poco. Mañana presentaré la solicitud que enumera las pérdidas detalladas. Está bien. No te preocupes demasiado por haber matado a un villande. Matarlo fue equivalente a salvar más vidas. De hecho, me siento mucho mejor. Klein exhaló en silencio. Dunn asintió levemente y, justo cuando se dio la vuelta, se dio un golpe en la frente. También he entregado el boceto del villande a Leonard. Él y el departamento de policía están a cargo de las investigaciones de seguimiento. Creo que el villande debe haber viajado en carruajes, comido y tenido donde quedarse. Donde quiera que vaya, lo que toque, lo que deje atrás, incluso inconscientemente, servirá de testigo silencioso contra él. Las palabras del emperador Roussel son verdaderamente sensatas. Sí. Klein respondió, atónito. Después de que el capitán se alejó, salió de la habitación del guardián y caminó lentamente hacia el segundo piso. En el camino, de repente recordó algo mientras experimentaba un nuevo ataque de miedo. Ese payaso adecuado afirmó que la orden secreta controlaba la vía correspondiente de los videntes. Incluso si estaba exagerando y no tenían las fórmulas de la poción de secuencia superior, definitivamente tienen las de secuencia inferior. También significa que tienen varios videntes. Entonces, ¿no adivinarían que yo maté al payaso vestido y tomarían venganza en secreto contra mí? Si no pueden lidiar con los Nighthawks, no pueden lidiar conmigo, un vidente sin medidas directas contra los enemigos. Klein se detuvo en el hueco de la escalera y comenzó a pensar seriamente en el problema. Pronto, descubrió que se estaba preocupando por nada. En primer lugar, la orden secreta no sabe quiénes son miembros de los Nighthawks. En segundo lugar, incluso si conocen uno o dos, definitivamente no incluirían a un miembro del personal civil como yo. En tercer lugar, bajo las circunstancias actuales, a menos que tengan un profeta, no hay forma de que puedan adivinar quién es el asesino. Suspiró aliviado y dejó la compañía de seguridad Blackthorn. Tomó un carruaje público de regreso a la calle Daffodil. Aunque aún no había almorzado, todavía le faltaba el apetito. Después de entrar en su habitación, Klein se quitó primero el traje dañado. Luego, se quitó su sombrero de copa, se metió en la cama e intentó dormir. Su mente permaneció activa como si toda su existencia no pudiera relajarse. Su mente no repetía la escena de él disparando al payaso vestido hasta la muerte, sino la escena de él moviendo el cadáver y esa experiencia escalofriante. Ya no se sentía incómodo por matar por primera vez, sino más bien asqueado cuando lo pensaba. Probablemente ese era el objetivo de Frie. Esperaba que me acercara al cadáver y lo enfrentara directamente para superar mi trauma. Pero, aunque el trauma anterior ha desaparecido, he sido traumatizado por algo nuevo. Klein soltó una risa autodespreciativa mientras sentía cómo sus nervios se calmaban gradualmente. No tenía idea de cuándo se había quedado dormido, pero cuando despertó, su estómago estaba gruñendo de protesta. Siento que puedo comerme un caballo entero. Klein murmuró mientras miraba el sol ponerse en el oeste como si el cielo estuviera iluminado. Cambiándose a ropa casual vieja pero cómoda, caminó rápidamente hacia el primer piso. Antes de poder considerar qué hacer para la cena, escuchó la puerta abrirse. Melissa. Las comisuras de su boca se curvaron al pensar en ella. Desde que comenzó a tomar el carruaje público, su hermana ya no regresaba tarde a casa. La llave giró mientras la puerta se abría.
Melissa entró con su bolsa que contenía sus libros y útiles escolares. Ella miró la cocina y dijo: Klein, hay una carta para ti. Es de tu mentor. ¿Una carta de mentor? Claro, le escribí preguntándole sobre la situación histórica relevante del pico principal de Ornacis. Klein se sorprendió al principio antes de recordar el asunto. Capítulo 80. Invitación al banquete. Después de cenar, un satisfecho Klein se recostó casualmente en el sofá de la sala de estar. Usó un pequeño abrecartas para abrir la carta que recibió de su mentor. Melissa estaba sentada en la mesa del comedor en ese momento, trabajando duro en un problema del libro de texto, con la lámpara de gas como iluminación. Benson estaba acurrucado en un sillón individual, leyendo contabilidad para principiantes. Klein encontró 3 páginas en la carta que leyó con temor y anticipación. Muy feliz de recibir tu carta. Me recuerda los buenos tiempos de los últimos años. Desafortunadamente, Welch y Naya nos han dejado para siempre. Asistí a sus entierros por separado y pude sentir la angustia de sus padres. Ambos eran jóvenes adultos que se suponía que tenían un futuro hermoso y brillante por delante. El destino siempre es tan impredecible. Nadie puede saber lo que te sucederá después. He experimentado más a medida que he envejecido y puedo sentir cada vez más la debilidad e impotencia de la humanidad. En cuanto a la información histórica que gira en torno al pico principal de Ornacis, recuerdo que el arqueólogo, el señor John Joseph, una vez publicó una monografía detallándolo. Incluye sus relatos de su tiempo en el pico principal de Ornacis. Descubrió algunos edificios antiguos que tienen más de 1000 años. Lo que avergüenza a todos los historiadores y arqueólogos es nuestra incapacidad para datar con precisión la era. Solo podemos hacer una estimación aproximada basada en el estilo de la arquitectura, las características de los murales y algunos de los textos que podemos descifrar. Es bastante increíble que un pico de montaña tan alto tuviera humanos viviendo allí. El señor Joseph tiene amplias pruebas para demostrar que esos humanos desarrollaron una civilización que pueden llamar propia. En cuanto a los detalles, es difícil describirlos completamente en esta carta. Sugiero que intente pedir prestada esta monografía de la biblioteca de Deweyville. Créame, la donación del señor Deweyville a esta biblioteca la hace tener más libros en su colección que la construida por el gobierno de la ciudad. El título de la monografía es Investigación de los reliquias del pico principal de Ornacis. Es publicado por la editorial Loen. Además, hay algunos documentos que discuten algo relevante. Están publicados en las revistas Nueva Arqueología, Resumen de Arqueología. El número exacto de la revista y el volumen es. Klein leyó cada palabra y repitió los nombres del monográfico y del artículo en silencio. Inmediatamente después, encontró papel y un sobre, así como una pluma fuente antes de escribir su agradecimiento. Melissa, ayúdame a enviar esta carta. Este es el dinero para los sellos. Klein colocó el sobre sellado y más que suficiente dinero para los sellos en el escritorio de su hermana. Melissa echó un vistazo y frunció los labios. Klein, los sellos no cuestan tanto. Sí, los sellos no, pero una chica debería tener algo de asignación. Klein respondió con una sonrisa. Creo que Selena te lo ha mencionado antes. Al notar que Melissa estaba a punto de protestar, él rápidamente agregó. Se puede usar para comprar los materiales y herramientas que necesitas. Herramientas. Melissa repitió suavemente una y otra vez antes de volver a enfocar su mirada en sus libros. Está bien, dijo mientras asentía imperceptiblemente. Las comisuras de la boca de Klein se curvaron inmediatamente hacia arriba mientras caminaba rápidamente de regreso al sofá. Excelentes habilidades persuasivas. Precisamente señalaste la debilidad de Melissa. Benson dio un pulgar hacia arriba mientras decía con una risa contenida. Klein aclaró su garganta y dijo en serio. Entonces, ¿cómo te persuadiré? Tu autoestudio debería enfatizar el lenguaje y la literatura antigua. Por supuesto, las matemáticas básicas y la lógica son igualmente importantes. Según el plan de estudios de las escuelas públicas y privadas, así como el material evaluado en las admisiones universitarias, Klein estaba muy seguro de la dirección general en la que se enfocarían los próximos exámenes de funcionarios públicos. Benson tocó su línea del cabello y dijo con una sonrisa autodepreciativa. Me siento como un babuino de pelo rizado frente a esos libros.
pero son realmente útiles. Dijo Klein con una sonrisa determinada. En ese momento, Melissa dejó su pluma fuente, se levantó y caminó hacia el sofá. Benson, Klein. Este domingo es el cumpleaños de Selena. Ella y sus padres desean invitarnos a todos a su casa para un banquete. ¿Los dos están libres? Debería estar bien para mí. Dijo Klein después de pensarlo un poco. Podría aprovechar la oportunidad para conocer a los amigos de su hermana. Podría evitar que esté completamente perdido cada vez que le suceda algo. Yo también. Dijo Benson mientras se peinaba los cabellos con los dedos. Parece que tendremos que pensar en un regalo de cumpleaños para la señorita Selena. Klein sonrió. Esto debería dejárselo a Melissa. Ella conoce a la señorita Selena mejor que nosotros. Además, lo que tenemos que hacer es lo que un caballero debe hacer, pagar por ella. Es la primera vez que oigo a alguien describir la pereza de una manera tan agradable. Benson dijo mientras movía la cabeza y se reía. Klein regresó con una sonrisa. Este es el propósito del lenguaje y la literatura antigua. Benson nunca esperó que Klein volviera al tema en cuestión. Lo dejó momentáneamente sin palabras. Al día siguiente, Klein llevaba su traje formal barato y sostenía su bastón de plata con incrustaciones negras mientras subía las escaleras y llegaba a la entrada de la compañía de seguridad Blackthorn. Su smoking ya había sido enviado al sastre. Klein estaba a punto de saludar a Rosanne cuando vio al capitán Dunn salir de la partición. Buenos días, Klein. ¿Dormiste bien? Preguntó Dunn con preocupación. Klein respondió honestamente. Mejor de lo que esperaba. Ni siquiera tuve pesadillas, pero todavía me siento pesado y un poco disgustado cuando lo recuerdo. Muy bien. Me siento seguro al escuchar eso. Dijo Dunn con una sonrisa afirmativa. Después de hablar sobre el clima, él planteó un asunto. La Santa Catedral ha respondido a mi telegrama. Antígono, Lorota y compañía deben escoltar de inmediato el artefacto sellado 2-049 y el cuaderno de la familia Antígono de regreso a Backlund. También enviaron un Nighthawk adicional ayer por la tarde a través de locomotora de vapor para ayudar. Creo que ya han partido en este momento. ¿Ya han partido? ¿Eso significa que estoy completamente libre del traumático cuaderno de la familia Antígono? Klein se sorprendió. Lo encontró surrealista como si estuviera soñando. Esto es más relajante de lo que imaginé. Es poco probable que haya algún seguimiento, ¿verdad? Que la diosa los bendiga y que tengan un viaje sin problemas. Después de unos segundos de silencio, Klein hizo un gesto en su pecho en señal de la luna carmesí. Dunn se puso su sombrero y señaló hacia la puerta. Tengo que patrullar el jardín del cementerio Rafael. Se me olvidó una cosa. Las investigaciones de Leonard y el departamento de policía han dado frutos. Encontraron al conductor del carruaje que los llevó. Hemos confirmado su residencia temporal en la ciudad de Tingen, pero son bastante cautelosos. No dejaron pistas valiosas. Como era de esperar de una antigua organización secreta. Klein suspiró melancólicamente. Dunn asintió y se dirigió hacia la puerta. 3 segundos después, se detuvo y giró la cabeza. Además, la Santa Catedral necesita otros 2 o 3 días antes de notificarnos sobre su solicitud para convertirse en miembro oficial. Jeje, esto lo maneja un departamento diferente, separado del que se encarga del cuaderno de la familia Antígenes. Tienen diferentes niveles de eficiencia. Entiendo. Respondió Klein sinceramente. Mientras tanto, ayudó a su capitán a añadir en su interior. Recuerda presentar la solicitud de compensación hoy. Observando a Dunn irse, Klein escuchó a Rosanne de cabello castaño exclamar. Diosa. Klein, ¿te estás convirtiendo en un miembro formal? Ni siquiera te has unido a nosotros por un mes. Klein sonrió. Después de consumir la poción del vidente, solo era cuestión de tiempo. Eso es razonable. Rosanne cayó en un ensueño por unos segundos antes de suspirar de repente. Estaba rezando para que terminaras tus lecciones de misticismo para que pudieras ser agregado a la lista para vigilar la armería, pero... Diosa, tengo que estar de guardia cada 2 días. No soy un insomne.
mi piel, mi estado mental. Diosa, sálvame. ¿No deberías estar muy familiarizado con ese estilo de vida? Antes de unirme, siempre eras tú, Brett y el viejo Neil quienes se turnaban, ¿verdad? Preguntó Klein, confundido. Rosan negó con la cabeza con una mirada deprimida. No. Antes eran 4, incluso 5. Desafortunadamente, Kelly decidió convertirse en un insomne. Viola no decidió extender su contrato el mes pasado y se unió a la compañía de maquinaria Coy Noel. Es una chica talentosa cuando se trata de creación. Solo le faltaba la oportunidad y el dinero. 5 años como personal civil le permitieron tener suficientes ahorros. Habiendo dicho esto, Rosan de repente miró a Klein y se rió con la boca tapada. He pensado en una buena solución. Klein, cásate lo antes posible. Luego, expon accidentalmente el secreto de los Beyonders a ella. Esto se considera una filtración muy menor, por lo que no habrá sanciones especialmente graves. Después de todo, ¿quién puede mentir a una persona que comparte la misma cama contigo durante periodos prolongados de tiempo? Puedes presentarla ante nosotros cuando eso suceda y hacerla miembro del personal civil. ¡Qué plan perfecto! Las comisuras de la boca de Klein se contrajeron. Señorita Rosan, también puedes encontrar rápidamente un esposo. Debería ser aún más fácil. Creo que tienes los medios adecuados para divulgarle el secreto. Los ojos de Rosan se abrieron de par en par y su boca se quedó abierta cuando lo escuchó. ¿Cómo puedo hacerlo? El matrimonio es un asunto muy serio. Tengo que elegir cuidadosamente y observarlo durante un periodo de tiempo para asegurarme de que está bien. Eso no es lo que dijiste hace un segundo. Klein no se molestó en involucrarse en sofismas con Rosan. Sonrió mientras conversaba un poco antes de despedirse y dirigirse al metro. En la armería, vio a Old Neil luchando con el café molido a mano. Así que se sentó y esperó pacientemente. Pronto serás un miembro oficial, ¿verdad? Preguntó Old Neil casualmente mientras filtraba el café. El capitán dijo que se necesitan otros 2 o 3 días. Todavía es cuestión de si la Santa Catedral lo aprobará. Klein dijo francamente. Jeje. El viejo Neil se rió. La Santa Catedral no negará casos como estos, especialmente cuando ya eres un Beyonder. Dicho esto, giró la cabeza y se enfrentó a Klein. Dijo con una risita. Debes estar mentalmente preparado. Hay un ritual que todo miembro oficial de Nighthawk debe pasar. Tienen que completar una misión de forma independiente. Por supuesto, Dune definitivamente elegiría las más fáciles y simples para un novato. Además, eres un Sir de tipo de apoyo.